Hola a todos, en esta lección 5 entramos ya directamente en lo que sería la Constitución Española. Es el bloque cuarto, con números romanos del programa, que dice la Constitución Española y sus principios ordenadores. Pero antes de entrar en lo que son los contenidos de la Constitución Española, al menos en sus principios fundamentales, que será el objeto de la lección del tema 6, lo que vamos a ver en este tema 5 es el proceso constituyente y luego las influencias que ha recibido la propia Constitución española. Bien, el primer epígrafe de la lección se titula La transición a la democracia, de una manera muy breve porque no es nuestro propósito hacer un análisis histórico de este periodo, sino solamente señalar pues, los hitos fundamentales que nos sirven para comprender cómo se produjo la elaboración de la Constitución. Lo que llamamos transición en un sentido constitucional, porque en un sentido histórico pues algunos prolongan el periodo, pero lo que llamamos transición en un sentido jurídico constitucional comenzaría exactamente con la muerte de Franco, que se produjo el 20 de noviembre de 1975, que era el anterior jefe del Estado, y más especialmente con la proclamación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos el día 22 de noviembre de 1975 y culminaría precisamente con la aprobación de la Constitución, con la entrada en vigor de la Constitución que vendría después de la sanción real el 27 de diciembre de 1978. Por lo tanto sería un periodo de 3 años entre 1975 y 1978. Ya he dicho las primeras fechas, ¿no? 2 días después de la muerte de Franco es proclamado el rey, de acuerdo con la legislación franquista, es decir, con las leyes fundamentales de Franco. Había una ley de sucesión y había ya también una proclamación que se había producido en 1969, en la cual el entonces llamado príncipe de España, entonces príncipe Juan Carlos, pues había jurado las leyes del movimiento y su carácter de sucesor a título de rey. Por lo tanto, el 22 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos lo que tenía era la legalidad de las leyes, derivada de las leyes vigentes en aquel momento, pero no tenía un tipo de legitimidad todavía, como hemos estudiado en otros temas. Bien, pero el rey Juan Carlos, el 22 de noviembre de 1975, asume la jefatura del Estado. En ese momento ha heredado los poderes, con muy pequeños matices, pero básicamente los poderes que tenía Franco, que era, por supuesto, pues un poder muy grande, un poder inmenso. Pero poco a poco el rey se va a ir desprendiendo de esos poderes en la medida en que se va a iniciar esta transición hacia un Estado democrático, en la cual, por supuesto, pues el jefe de Estado, y mucho más siendo monárquico, no tiene un poder político. Lo primero que va a hacer Franco es nombrar un presidente del gobierno, que va a ser Arias Navarro, en realidad confirmar a Arias Navarro, pero Arias Navarro se caracteriza por el inmovilismo, es decir, no da los pasos que hacían falta para una transición democrática. De hecho, ahí pues hay unos meses en los cuales no se están produciendo avances hacia la democracia, y por eso ya en julio de 1976 el rey va a nombrar como presidente a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez sí que inicia propiamente la transición, una transición vía reforma, es decir, sin ruptura, no un proceso constituyente ex novo, sino en definitiva una reforma de las leyes fundamentales como paso previo a un proceso constituyente que a su vez será un proceso constituyente constituido en los términos que hemos visto, porque será el proceso que prevén las propias leyes fundamentales, o para ser más exactos, la llamada octava ley fundamental, que fue esa ley para la reforma política, que luego examinaremos con más detalle en el siguiente apartado. Por lo tanto, tenemos al rey que nombra primero un presidente del gobierno, que fue Arias Navarro, y más tarde Adolfo Suárez, otro presidente del gobierno. A partir de ahí, las Cortes, que eran las Cortes franquistas, inician el proceso para la elaboración de la ley para la reforma política, que finalmente va a ser ratificada en referéndum esta fecha, el 15 de diciembre de 1976. A partir de ahí encontramos en 1977 momentos muy relevantes. La renuncia de don Juan de Borbón, el 14 de mayo del 77, es relevante porque, como he dicho antes, don Juan Carlos hasta ese momento era rey
de acuerdo con la legislación franquista, vamos a decirlo, pero en el momento, o sea, el legítimo heredero de la dinastía histórica en aquel momento era su padre, que era el heredero de Alfonso XIII, que había sido el último rey de España que había reinado. Bien, pues don Juan de Borbón, en mayo de 1977, presenta su renuncia, con lo cual esa renuncia favorece a su hijo, con lo cual don Juan Carlos pasa a ser, además del rey de acuerdo con la legislación vigente, pasa a ser el rey legítimo de acuerdo con la legitimidad tradicional. Todavía le faltaría esa legitimidad democrática que adquiriría con la Constitución, pero ya tiene esa legitimidad tradicional. Muy bien, y unos meses después se producen las elecciones generales de 1977. Hay que decir que poco antes de esas elecciones, también en el primer semestre de 1977, se había producido la legalización de aquellos partidos políticos que estaban prohibidos. Pensemos que en el régimen de Franco solo existía el partido único, ¿no? Entonces se van legalizando estos partidos. Fue muy señalada la legalización, obviamente, del Partido Comunista de España, que había estado en la clandestinidad durante décadas, y ya con un pluralismo político suficiente se llevan a cabo esas elecciones, que son las primeras elecciones generales democráticas, aunque todavía preconstitucionales, pero democráticas en la medida en que se celebran de acuerdo con lo previsto en la Ley para la Reforma Política, que, como vamos a ver en el próximo apartado, supone el giro del régimen anterior hacia la democracia. Hay esas elecciones pluralistas en junio de 1977, y las Cortes, aunque no se convocasen como Cortes Constituyentes, pero las Cortes, el Congreso y el Senado, que fueron elegidos de acuerdo con lo previsto en la Ley para la Reforma Política, van a actuar realmente como Cortes Constituyentes. Es decir, no la única, pero la principal labor de esas Cortes va a ser la elaboración y aprobación de una Constitución. Esa Constitución es la Constitución de 1978, que en estas fechas se produciría después de un proceso que dura casi año y medio más o menos, ¿no? Desde las elecciones del 77, desde la constitución de las Cortes posteriores a las elecciones, hasta la aprobación definitiva de la Constitución, que se produce en estas fechas: 31 de octubre del 78 por las Cortes, el 6 de diciembre, como todo el mundo sabe, porque es el día de la Constitución, por referéndum nacional, y el 27 de diciembre la sanción por el rey. Básicamente ese sería los hitos fundamentales de la transición. Bien, pero en los siguientes epígrafes, como estamos en un tema de derecho constitucional, pues desde la perspectiva jurídico-constitucional vamos a analizar, aunque siempre de una manera breve, algunos de estos hitos fundamentales, y sobre todo, en primer lugar, lo que sería la Ley para la Reforma Política, y luego en el siguiente veremos ya un poquito más despacio las características del proceso constituyente. Bien, pues comenzando por la Ley para la Reforma Política, hay que decir que, como ya hemos mencionado, formalmente sería la octava ley fundamental. Es una ley que las Cortes franquistas, porque esas Cortes eran todavía las Cortes franquistas, aprueban para demoler el sistema político franquista. Esa es la paradoja. Lo que hacen las Cortes aquí se ha descrito de una manera metafórica como hacerse el harakiri, es decir, acaban con su propia existencia, porque en el momento en que la Ley para la Reforma Política va a ser aprobada, las nuevas Cortes ya no van a ser esas Cortes basadas en los principios franquistas que ya mencionamos en su momento, ¿no? De la democracia orgánica, de familia, municipio, sindicato, etc., sino serán unas Cortes modernas, democráticas, elegidas dentro del marco del pluralismo político por sufragio universal. Bien, por tanto es un hito fundamental. Formalmente es una nueva ley fundamental, por eso se le llama la octava ley fundamental, pero materialmente sustituye por completo los principios políticos de las leyes fundamentales por principios democráticos. Es, sin embargo, una ley muy breve. Tiene 5 artículos, 3 disposiciones transitorias y una disposición final, por lo tanto su contenido es bastante breve, el texto es accesible, además es muy recomendable su consulta, lo podemos facilitar si es necesario, de todas maneras se puede consultar en internet muy fácilmente. Y
¿Cuáles son sus contenidos fundamentales? En primer lugar, reforma el propio sistema institucional y esencialmente el órgano representativo, es decir, el poder legislativo. El poder legislativo que en tiempos de Franco, como habíamos dicho, pues era una sola cámara, es decir, un sistema unicameral, y además basado en esa idea de democracia orgánica de la que ya hemos hablado, y sin embargo aquí pasan unas cortes bicamerales en las cuales tenemos, en primer lugar, un congreso propiamente democrático, elegido por sufragio universal, directo y secreto, en circunscripciones provinciales, en las cuales concurren distintas opciones políticas, porque como ya hemos dicho, habían sido legalizados prácticamente todos los partidos políticos que podían presentarse, y de hecho se presentaron a las elecciones posteriores. Por lo tanto, es un congreso democrático, abierto y elegido por sufragio universal. En cambio, el Senado, esto era más curioso, porque hay todavía, o sea, la ley para la reforma política diseña un Senado en el cual la quinta parte de los senadores es elegido por el rey. Por lo tanto, no de una manera democrática, pero todavía el rey, no olvidemos que era el jefe del... el rey siempre ha sido el jefe del Estado, pero era todavía un jefe del Estado que conservaba poderes políticos, y la ley para la reforma política, aunque prácticamente pues, le va a quitar muchos de esos poderes, pero mantiene todavía alguno. El rey, entonces era el rey Juan Carlos, pues eligió normalmente personas que representaban distintos sectores culturales y distintos sectores sociales, personas destacadas por su labor, por su labor cultural. Por lo tanto, no personas con un sesgo político determinado para tratar de alterar, digamos, ese pluralismo político. Por lo demás, solo era la quinta parte de los senadores, las otras 4/5 partes, eran elegidos por los distintos territorios, que en aquel momento eran las provincias, de acuerdo pues también con un sistema electoral pues, básicamente igual que el que hoy conocemos. Y establecía, esto era el artículo 2 de la ley, la duración del mandato de 4 años. Por lo tanto, algo bastante parecido al actual, con la diferencia muy significativa de que, como digo, el Senado tenía una quinta parte de miembros nombrados por el rey. El artículo 3 de la ley tenía un contenido muy importante, que era el procedimiento de reforma constitucional. Es muy importante porque, de acuerdo con lo que dijo la ley para la reforma política, se aprobó la Constitución de 1978 después. Por esto era muy importante, porque ya era claro que la ley para la reforma política, o sea, en ningún momento se pensó que la ley para la reforma política fuese a ser la nueva Constitución, o que el cambio se fuese a quedar ahí y que fuéramos a mantener esta octava ley fundamental como única Constitución, o lo que pudieran quedar de las leyes anteriores, sino que esto se interpretó siempre como un punto intermedio, como un hito a partir del cual podría llevarse a cabo una Constitución. Bien, pues la ley para la reforma política establecía este procedimiento, encomendando la iniciativa al Gobierno o al Congreso, exigiendo la mayoría absoluta del Congreso y el Senado, en su caso, en caso de discrepancias, una comisión mixta. Es exactamente el procedimiento que en el siguiente epígrafe vamos a comentar, aunque sea brevemente, que se siguió para aprobar la Constitución de 1978, y en la última fase era un referéndum, como ya hemos visto, que finalmente se hizo para esta Constitución. Bien, también el artículo 4 regulaba el procedimiento legislativo, porque las Cortes que fueron elegidas en 1977, es decir, justo después de la ley para la reforma política, como ya he dicho, además de Cortes Constituyentes, pues fueron Cortes ordinarias en términos de hecho no se convocaron como Cortes Constituyentes, pero que además de elaborar la Constitución, pues elaboraron y aprobaron distintas leyes de acuerdo con este procedimiento, que también pues es un procedimiento relativamente similar al que conocemos. Se regulaban las posibles discrepancias entre el Congreso y Senado, se establecería en tal caso una comisión mixta, pero en último término decidiría el Congreso por mayoría absoluta. Como veremos en su momento, algo no muy diferente a lo que luego establece la propia Constitución. Y el artículo 5 permitía la celebración de un referéndum vinculante sobre cualquier cuestión a iniciativa del rey. Pero estos artículos que he comentado, que son los que tienen que ver con los aspectos institucionales, no nos pueden hacernos dejar de lado al primero de los artículos, que no por breve era menos importante, y no por general o no por genérico en su contenido tenía menos importancia, porque ahí se establecían los principios fundamentales del nuevo sistema político.
la supremacía de la ley, la democracia y los derechos fundamentales. Así que de una manera brevísima, porque es verdad que los derechos fundamentales, aunque se reconocían, pero no era una declaración exhaustiva como la que tenemos en la Constitución, sino de una manera mucho más abreviada, de una manera mucho más sintética, pero ya están ahí los pilares de un régimen democrático. Solamente el artículo 1 de la Ley para la Reforma Política sería ya suficiente para comprender que se ha producido, o que tras su aprobación se produce, la demolición del régimen franquista. Es decir, la sustitución de un régimen autoritario, de un régimen de concentración de poderes en la jefatura del Estado, por un régimen que devuelve a la soberanía popular y sobre todo a la representación de la misma a través del Parlamento, del Congreso y del Senado, devuelve a la soberanía popular el poder, ¿no? El poder constituyente y el poder legislativo. Y por eso se establece ese principio de democracia, ese principio de supremacía de la ley. De hecho, posteriormente fueron aprobándose distintas leyes que fueron reconociendo las libertades, o algunas de las libertades fundamentales, reunión, asociación, sindicación, huelga, etc. Y el mismo proceso electoral que luego se seguiría en las elecciones que hemos mencionado aquí de 1977, vendrá regulado en un decreto ley posterior a la Ley para la Reforma Política, que es el Decreto Ley 20/1977, también importantísimo porque básicamente es el sistema electoral que todavía a día de hoy tenemos basado en la regla D'Hondt. Bien. Por lo tanto, como vemos, la Ley para la Reforma Política, breve, pero de grandísima trascendencia, es el ángulo a partir del cual cambia todo da un giro y se inicia un proceso constituyente. Esto es importante porque eso demuestra que la Constitución fue elaborada por unas cortes democráticas, por unas cortes, no por las cortes franquistas. Las cortes franquistas lo que elaboraron fue la Ley para la Reforma Política, ese harakiri, como he dicho, que se hicieron. Pero a partir de ese momento, ya sí elegimos unas cortes democráticas, tenemos un régimen, aunque todavía muy incipiente y regulado de una manera pues, muy genérica, pero un régimen plenamente democrático, basado en la separación de poderes y donde ya se reconocen los derechos fundamentales. Basta, como digo, el artículo 1 de la Ley para la Reforma Política y mucho más si analizamos los 5 artículos de la ley para poner de relieve que esto ha sido una voladura del régimen franquista, aunque lo hayan llevado a cabo, lo hayan ejecutado las propias cortes franquistas, que fueron, por supuesto, conscientes en ese momento de que no era viable el mantenimiento de aquel régimen, ni viable ni deseable, porque lo deseable pues era lógicamente una transición para la democracia, algo que o una transición a la democracia, algo que sin duda alguna la sociedad española deseaba, era un anhelo en aquel momento, y el rey, el presidente Suárez y aquellas cortes con esa ley para